Bienvenida, hermanos. Muy bienvenidos sean todos. Bueno, habíamos terminado en la última oportunidad en la pregunta número 1 del paso 10. ¿Qué había dicho nuestro Señor Jesucristo sobre la tribulación en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33, ¿cierto? ¿Quién se lo sabe de memoria? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Precioso versículo de la Sagrada Escritura que haríamos bien en memorizarlo para, para esos tiempos difíciles, tiempos de sufrimiento. Nuestro Señor entonces nos manda a que confiemos porque Él ha vencido al mundo en medio de las aflicciones, de las dificultades de la vida, de las angustias. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 2. Dice la pregunta número 2 del módulo: ¿qué dijo Jesús sobre la tribulación? Ah, no, perdón, esa es la 1. La 2. Es cierto que Dios no quiere que sus hijos sufran, y si sufren es a causa de su propio pecado. ¿Eso es cierto o no? Eso es falso, exacto. Hay muchos, pero muchos, amados hermanos, ejemplos en las Sagradas Escrituras de hombres y mujeres que sufrieron sin necesidad de ser la consecuencia de un pecado. Y aquí nos pone un ejemplo que está en 2 Corintios capítulo 11, desde el versículo 23. 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. Estas palabras, amados hermanos, son tan preciosas. Yo creo que ningún filósofo de la antigua Grecia pudo jamás escribir unas palabras de esta. Solamente Pablo, a través del Espíritu Santo, logró escribir estas palabras tan preciosas que vamos a leer a continuación. Segunda a los Corintios capítulo 11, versículo 23 dice: son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Aquí está haciendo Pablo un resumen de lo que ha sido su ministerio a través de los años, de una manera muy somera, pero a Pablo le tocó sufrir bastante, amados hermanos, demasiado. Y empieza a hacer como este recuento. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, lo cual es un sufrimiento bastante, pero ahorita vamos a ver que aún en ese castigo había algo de misericordia. Ahorita vamos a ver por qué. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, porque era ley. Allá en Deuteronomio decía que ellos no se podían pasar de esa cantidad de azotes. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Estas no eran las palabras bonitas, esas las vamos a leer ahorita más adelante, pero tremendo lo que le tocó vivir al apóstol Pablo, ¿no? Les contaba en un discipulado también hace poco sobre un estudio que hicieron en Estados Unidos sobre pastores que desertaban, porque claro, ellos sentían una carga abrumadora, ellos sentían y sienten, la gran mayoría de pastores, sienten que tienen que estar 24 horas, 7 días disponibles. Y eso solamente Dios, ¿cierto? Pero claro, ellos tienen esa carga por la iglesia, pero hermanos, es la preocupación por una iglesia.
el apóstol Pablo dice que se preocupaba por todas las iglesias, que es como multiplicar esa carga que tienen los pastores actuales, pero por muchas iglesias que él había fundado en muchísimas partes, amados hermanos. Yo creo que el apóstol Pablo daría gracias que en ese tiempo no había WhatsApp, ¿cierto? Porque se imaginan todo el tiempo bombardeándolo ahí. Mira lo que pasó aquí en esta iglesia, en esta otra. Pero una gran preocupación sentía el apóstol por todas las iglesias. Y él estaba sufriendo, amados hermanos, no por su propio pecado, más aún, por estar haciendo la obra del Señor. Por estar haciendo la obra del Señor, por estar dentro en todo el centro de la voluntad de Dios, es algo que nos puede traer sufrimiento. Luego no podemos deducir que el sufrimiento es solamente por causa del pecado. De hecho, muchas veces obedecer al Señor nos va a traer sufrimiento. Sí, claro. Así es, sí. Pero no siempre. Exacto, así es. Pero es mejor sufrir, amados hermanos, siendo la voluntad de Dios, que estar de pronto pasando por ahí bien bueno, alejados de la voluntad de Dios. Alejados de la voluntad de Dios. Entonces, según ese pasaje, es cierto que Dios no quiere que sus hijos sufran y si sufren es a causa de su propio pecado. ¿Quién levanta la mano? Ahí en la segunda pregunta, es falso, ¿cierto? Liana, excelente. Vivi, ¿el cristiano qué? Esa frase está buena. Resume todo esto. Ser cristiano conlleva sufrimiento. Si estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo, que fue un hombre experimentado en quebranto, ¿cómo no vamos a sufrir nosotros, amados hermanos? Pablo, amados hermanos, cuando hablaba, cuando escribía a las iglesias, no lo hacía simplemente desde un aspecto teórico. Él daba la teoría, pero era porque había pasado por la práctica o no. Ahí lo acabamos de leer. Había pasado por la práctica. Él vivió todo eso y ya después escribió basado en su propia experiencia. Hechos capítulo 16. Recordemos pues el contexto. Pablo está predicando el Evangelio, iban a ir a ciertos lugares, el Espíritu Santo se los prohíbe. Luego ven una visión a un varón macedonio que les dice que pasen y ayudan, entonces ellos toman esto como una respuesta del Señor que les está indicando hacia dónde ir. Y es cuando entra el Evangelio a Europa, podríamos decirlo así. La primera ciudad donde entra el Evangelio a Europa y luego se expande por Occidente es a través de Filipos, de Macedonia, de Filipos. Y ellos inmediatamente llegan y se encuentran con una situación bastante particular y es que empiezan a predicar, hay ciertas mujeres que confían en el Señor Jesucristo, pero resulta que una mujer que tenía un espíritu de adivinación empieza a decir y a molestar al apóstol Pablo, estos hombres les anuncian el camino de salvación, estos hombres les anuncian el camino de salvación, aunque estaba diciendo algo cierto, eh, no solo el mensaje, sino el mensajero es importante, a Pablo esto le molestó, que esto lo estaba haciendo una mujer a través de un espíritu de adivinación, y se devuelve y expulsa ese espíritu, y como era una mujer que traía muchas ganancias a las personas pues que estaban a cargo de ella, ustedes saben que usted le toca el bolsillo a una persona y eso es para problemas, ¿o no? Inmediatamente. Eso es lo que más le duele lamentablemente a muchas personas, que les toquen los hijos, no, no pasa nada, la familia no, pero tóquele el bolsillo y verá cómo se pone. Estas personas entonces levantaron a todas las personas contra ellos porque estaban supuestamente trastornando eh, su situación allá, que no les era lícito para ellos. Y a partir de ahí pasa esta situación. Hechos capítulo 16, versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y aquí es cuando uno piensa entonces en la ley que les mencionaba ahorita de los judíos, que era hasta cierto límite, hasta 40 no podían.
De hecho, ya después cuando ellos, para de pronto no quebrantar, pongamos 39 mejor para que de pronto no nos vamos a pasar. Y uno encuentra que incluso el Señor en medio del castigo tiene misericordia cuando pone leyes como esta. Porque mire cómo eran las leyes romanas. Versículo 23, después de haberles azotado, ¿cuánto? No, mucho. Después de haberles azotado mucho. No, no, aquí no les contaban. Aquí es, el después en el que leímos ahorita fue de los judíos que les daban unos varas hasta 40 y ahí no pasaban. Este ya es en un contexto romano donde les daban hasta que se cansaban. Hasta que se cansaban. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Dicen los estudiosos que estas cárceles que habían en algunas casas en, en el antiguo imperio romano, el cepo estaba contra la pared, ellos los acostaban, en el, pues digo yo acostaban, pero más que los tiraban ahí, le ponían los pies como amarrados en ciertas cosas pegadas de la pared, unas varas de hierro, ahí les amarraban los pies y ellos acostados ahí, después de haberles azotado la espalda. Usted tiraba ahí en un piso frío, con los pies asegurados en el cepo. ¿Estaban sufriendo por haber cometido algún pecado? Ninguno. Al contrario, estaban haciendo la voluntad del Señor. ¿Y qué se pusieron a hacer ellos ahí? A renegar. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? Y a llorar. Empezaron a alabar al Señor, a cantar alabanzas, al punto de que hasta hubo un terremoto. Y después de eso vino salvación para este hombre que les había hecho esto. Había propósito. Y eso es lo que tenemos que tener claro siempre, que el sufrimiento del cristiano tiene propósito, que nunca es en vano. Y eso es algo que hace que el sufrimiento sea un poco más llevadero, amados hermanos. Esta mañana, cuando leía La Buena Semilla, pensaba mucho en esta situación. Yo decía, es que nosotros como creyentes, si no hemos podido observar a Cristo y lo que Él hizo, ¿cierto? Cómo llegó hasta, se despojó de su poder, de su gloria y de su riqueza. Y nosotros realmente, pues no hemos comprendido lo que el Señor nos quería mostrar, aún sin decírnoslo, no lo quería mostrar. Entonces, pero no, pues no, Sí, no hemos entendido realmente el Señor. esa buena semilla hoy está muy preciosa. ¿La alcanzaron a leer? Está muy linda porque, sí, claro, menciona como lo que el cántico después de los ángeles al Señor Jesucristo, que ya le pertenecen la honra, la alabanza y todo esto. Y como en los días aquí en la tierra hicimos con él todo lo contrario, deshonrarlo. Uy, está bien preciosa. Los que no la hayan leído o escuchado, para que lo hagan. Bueno, volviendo entonces ahí al inciso número 2, basado en Primera de Pedro capítulo 4. Vamos allá. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Lo habíamos leído también anteriormente. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Entonces, de acuerdo a esto, ¿quién levanta la mano y dice, es cierto que Dios no quiere que sus hijos sufran y si sufren es a causa de su propio pecado? ¿Quién responde? ¿Qué pusieron ahí? Dos personas. Los que me digan qué pusieron ahí. Solo por el hecho de ser cristianos. Alex.
por causa del Evangelio. Así es, mi hermano José Álvaro. Excelente. Las pruebas son necesarias, hermana Miriam. Así es, Oscar. Así es. Luego, podemos decir que es falso entonces, que Dios no quiere que sus hijos sufran y si sufren es a causa de su propio pecado. Es falso. Porque Pedro dice que la prueba es normal. Debe ser la normatividad para nosotros, lo tradicional, lo común, exacto. La prueba es lo común para el cristiano, amados hermanos. Antes debemos sorprendernos cuando vayan por ahí 2 o 3 días y nosotros estemos como muy tranquilitos por ahí. Ahí sí, sorpréndase. Exacto, al contrario, cuando llegue la prueba no nos debemos de sorprender. El versículo 14 dice específicamente que hay veces en que sufren por el hecho de ser cristianos. ¿Has sufrido alguna ocasión por ser cristiano? Si alguien quisiera de pronto compartir alguna oportunidad, bien puede hacerlo. Si no, no hay problema. Así es. Así es, desde su propia familia. Son de su propia casa. Así es, muy cierto. Luego, hermanos, según esto, vamos a pasar a la... Ah, no nos debemos entonces de sorprender. Aquí es algo bien como antinatural, porque según Pedro nos manda a hacer dos cosas que son impensables, ¿cierto? Habíamos dicho que lo principal a la hora del sufrimiento, lo que más impacta a las personas es el factor sorpresa. Y aquí Pedro dice, no se sorprendan, no se sorprendan por eso. Salmo 112. Salmo 112, vamos a leer desde el versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Versículo 6. Por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Hasta aquí, uno podría entonces pensar que una persona, por el hecho de temer al Señor, de seguir sus mandamientos, pues lo normal sería solamente bienes, riquezas, eh, salud, hasta el punto de que tiene tantas riquezas de que tiene forma de prestar y bendecir a los demás, ¿cierto? Pero, amados hermanos, y es, podríamos decirlo, que una consecuencia natural de obedecer a Dios estas cosas, porque si nosotros obedecemos al Señor en cuanto a trabajar diligentemente, ¿cierto? En cuanto a no meterse por ahí con otra mujer, un hombre casado. Y si obedecemos a Dios en tantas cosas que dice, es natural que vengan cosas buenas. Porque claro, si usted trabaja, usted va a ganar dinero, ¿cierto? Si usted es diligente en su trabajo, usted va a ganar dinero. Si usted obedece al Señor, si usted no se consigue otra familia, pues no va a tener otro gasto más. Y así. Los vicios, exacto. El vicio es algo que, además de dañar a la persona, gracias Pachito, además de dañar a la persona, lo quiebra también, ¿cierto? Económicamente hablando.
Así es. Claro, así es. Y de hecho no es, ya es a lo que vamos, no es entonces una garantía de que entonces siempre va a ser así. Y mire lo que dice el versículo 7. No tendrá temor de malas noticias, luego no tiene temor de malas noticias, no es porque tiene bienes y riquezas, ¿no? Y entonces si vienes por una enfermedad, yo soy capaz de solventarla porque tengo bienes y riquezas, no. ¿Cuál es, cuál es la clave de todo? Que su corazón está firme, confiando en Jehová. Es decir, no hay promesas, no dice la palabra de Dios, no tendrá, quitando esto, no tendrá malas noticias. Mire que la palabra de Dios nunca dice eso. No tendrá malas noticias, sino que cuando nosotros confiamos en el Señor, no tenemos temor de malas noticias. Es decir, el hombre, la mujer que teme al Señor es consciente de que mientras estamos en este mundo caído vamos a sufrir. Es consciente de que la prueba puede venir en cualquier momento. Es consciente de que, como le pasó a Job, a uno también le puede pasar o no. Que en cuestión de segundos pierde usted la familia, pierde usted la salud, pierde usted sus bienes. Somos conscientes de eso. Tenemos que ser conscientes de eso. Pero luego tenemos que tener siempre la tranquilidad que esas malas noticias no nos van a destruir porque nuestro Señor está ahí siempre. A Él no lo perdemos. Él siempre está ahí. No tenemos temor de malas noticias porque nuestro corazón está confiado en quién. En el Señor, en el Señor. Y así debe ser, amados hermanos. Así debe ser. Pero Pedro va más aún. Va más allá aún. No solamente dice, no se sorprendan cuando llegue el sufrimiento, sino que también dice que gócense, gócense. Eso es algo que para la mente natural es algo totalmente impensable, ¿o no? Impensable. Es demasiado difícil gozarse a través de una aflicción, de una tribulación, Alberto. Así es, pasa en medio de la tormenta. Así es. Sí, lo normal estando en una situación, ese es un buen ejemplo. Usted en alta mar, en un barco y ese barco sacudiéndose para todos los lados y usted no tener ni siquiera una isla por ahí cerquita, ¿qué es lo normal? Angustiarse, desesperarse, pegarse del barco y gritar, claro, es lo normal, pero dice no se sorprendan, gócense. Tremendo. Hombres de poca fe. Así es. Así es. Muy buena, muy buena acotación que hace William aquí, porque claro, no es solo para la mente natural, para al espiritual más espiritual que haya en una situación de esas, así es. Pero tenemos el llamado a confiar en el Señor y a gozarnos a través de estas cosas. Pasemos, pasemos a la pregunta número 3. ¿Cómo debe responder al sufrimiento? Apunte las dos cosas mencionadas en 1 Pedro capítulo 4, versículo 19. Vamos a leer ese versículo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, es decir, estamos hablando de lo que veníamos diciendo ahorita, sufriendo por hacer la voluntad de Dios como Pablo,
que iba a predicar el evangelio, aún así venía tanto sufrimiento y esto. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, luego, según esa pregunta, cómo debemos responder al sufrimiento? Encomendándonos al Señor y así es. Usted lo resumió muy bien con confiar en el Señor en las buenas y en las malas. Eso es algo que debemos hacer siempre. Encomendarnos entonces a Dios y haciendo el bien. Pero me gustan mucho las palabras que utiliza aquí el apóstol Pedro cuando dice que encomendarnos al Señor. ¿Cómo le dice él al Señor? ¿A quién? Al fiel creador. Al fiel creador. Yo no sé ustedes, amados hermanos, pero cuando me detengo a mirar a alguna criatura, una mariposa, un pajarito, un zorro, esta semana vi un zorro allá en la empresa. Yo me quedé asombrado viendo un zorro perro por allá cerca del borde del río, hay de esos. Qué preciosura de animal. Lo vi por la madrugada y eso me alegró del día. Ver ese animalito gris tan precioso, se quedó ahí al frente mío, me miraba. Cuando yo empecé a caminar, se fue corriendo para otro lado. Hermano, cuando nosotros contemplamos la creación de Dios, y ojalá nunca perdamos eso, nunca, ver una criatura y glorificar a Dios, porque eso nos recuerda constantemente su poder, su poder. Una montaña, una cascada, una flor. Siempre, amados hermanos, todos los días, la luna es algo, esta semana estaba preciosa, el lunes fue la más grande del año, porque claro, de acuerdo a la rotación, pues que no es un círculo perfecto, sino que es una elíptica, tiene dos puntos en el año en que es más cerquita a la Tierra y otros dos en que es más alejada, y verla así tan grande, tan cerca, es algo precioso, hermanos. Es una oportunidad de hacer una pequeña oración y decirle, Señor, te alabo por tu creación es preciosa. Adore al Señor en medio de esto y verá que su fe se va fortaleciendo, su fe se va fortaleciendo. Así es, y para ese vamos ya ahorita. Ah, no, ese está en Hebreo 2, el que vamos a leer ahorita. Pero sí, la disciplina del Señor es claro, con propósito también, con propósito. Pero no solamente Pedro dice, encomienden sus almas al Creador, sino también al fiel Creador. Y no nos podemos olvidar nunca de la fidelidad del Señor. El Señor es fiel, el Señor cumple lo que promete. Y es bueno que nosotros en medio del sufrimiento nos afiancemos, nos aferremos de su santa y bendita palabra, hermanos. Si no nos aferramos de su palabra, ¿de qué nos vamos a aferrar? ¿De qué? Nuestro Señor es fiel. ¿Recuerdan cuando ese pasaje en las Escrituras tan precioso que dice, si ustedes fueran infieles, Él permanece fiel? Él no puede negarse a sí mismo. Él es el que es. Qué precioso es nuestro Señor. Luego nos debemos encomendar entonces al fiel Creador y además hacer el bien. Es decir, no podemos permitir que esa circunstancia de sufrimiento nos derribe y, no, yo ya que estoy pasando esto, yo voy a dejar entonces de ir a la iglesia, yo voy a dejar de disipular a la vecinita que estoy disipulando, yo voy a dejar entonces de ofrendar en la iglesia, ¿no? Para que ofrendas y vea. No. Debemos continuar, amados hermanos, haciendo el bien siempre, siempre. A su tiempo cosecharemos, dice por ahí en Galatas capítulo 6,
Si no, desmayamos. Si no, desmayamos. ¿Ustedes recuerdan a Moisés? Moisés fue un hombre que sufrió, ¿no? También sufrió. Y sufrió mucho. Llevando a un pueblo por un desierto por tantos años. Y un pueblo que no era para nada agradecido. Al contrario, rebeldes, que murmuraban constantemente contra él, contra Dios, después de haber visto la gran cantidad de maravillas que hacía el Señor y ellos seguían murmurando, seguían hablando incluso de él. Incluso la palabra de Dios dice que Moisés los salvó, porque él intercediendo por ellos. Y él nunca va y les dice, malagradecidos, ustedes me den a mí la vida. No, nada, nunca. Seguía haciendo el bien. Seguía haciendo el bien. Él encomendaba su alma al fiel Creador y hacía el bien. El sufrimiento no es motivo de quejarse, que sería lo más normal. De hecho, es lo más normal, quejarnos. Al contrario, es una oportunidad para crecer. Subraye eso ahí en su módulo. El sufrimiento no es motivo de quejarse. Al contrario, es una oportunidad para crecer. Esto sucede cuando el creyente entrega todas las circunstancias de su vida a Dios y sigue haciendo el bien, aún en medio de su dolor. A veces uno sufre como consecuencia de su propia rebeldía, claro, es natural. Ser rebelde, si viene sufrimiento, pues, ¿cómo le vamos a decir, Señor? ¿Por qué? Ah, sí, Señor, ya me acordé. El sufrimiento es una manera que Dios usa para llamarle la atención, entonces examine su vida. Recuerde, Dios no rechaza a su hijo rebelde, quiere restaurarlo, lo disciplina en amor hasta que vuelva al camino recto. Vamos a leer ese pasaje, Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. No, ese hace parte del módulo ahí en el, terminando la pregunta 3, ya pasando a la otra pregunta. Hebreos 12, 5 y 6. Luego, entonces ya estamos pasando de la situación de donde hay sufrimiento por hacer la voluntad de Dios a pasar por sufrimiento, pero por desobedecer a la voluntad de Dios, que ya eso sería como más normal. Hermana Elizabeth. Así es. Así es. Excelente, excelente aporte. ¿Me das la cita? Jeremías 12, 5 versículo 5, sí. El mismo Señor cuando ve que Jeremías se está quejando un poco le dice, amiguito, apenas estamos comenzando. Es como si le dijera así. Porque le dice, te estás cansando con esto y cómo será entonces con caballos. Le está diciendo el Señor, esto apenas está comenzando. Y mire que es Jeremías 5. Jeremías 12. Jeremías 12. Y sabemos que después pasando el libro, muchos capítulos más adelante a Jeremías le tocó sufrir y sufrir bastante también. Luego, volviendo ahí entonces, cuando ya hay pecado cuando ya hay sufrimiento por consecuencia del pecado, debemos esperar castigo del Señor. Si realmente somos hijos, debemos esperar un castigo. Un buen padre, como lo es nuestro Padre Celestial, nunca va a dejar a su hijo sin disciplina. Nunca. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él.
Es 12, Hebreos 12, 5 y 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es un pasaje precioso de las Sagradas Escrituras que nos dice, bueno, si usted está sufriendo porque hizo algo malo, es porque usted es hijo de Dios. El Señor lo está castigando. Y es lo normal que acontezca. Vamos a Miqueas. El libro de Miqueas, capítulo 7. Miqueas 7, versículo 7. Aquí es como la personificación de la nación de Israel. Como si la nación de Israel hablara después de recibir el castigo del Señor. Dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí. Es como si le hablara a las naciones a su alrededor. Recuerdan que muchas naciones alrededor de Israel, y pasa el día de hoy, se alegran del mal que les pase a ellos. No te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque mora en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Y es una buena actitud que deberíamos tomar nosotros si estamos pasando por castigo por causa de algún pecado. Hay que soportarlo y hay que llevarlo, amados hermanos. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a la luz, veré su justicia. Es decir, aún en medio de esa situación de saber que está recibiendo un castigo por lo malo que se hizo, se tiene la esperanza de que un día va a terminar y que el Señor lo está haciendo por nuestro bien. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Qué precioso este texto, amados hermanos, y es algo que nosotros debemos aprender, de que si estamos pasando por sufrimiento por causa del pecado, es algo que debemos asumirlo. Señor, esto me está pasando porque yo hice esto. Tú me estás castigando, lo recibo, Señor. Dame fuerza, dame fortaleza para pasar por este tiempo de castigo. ¿Qué quiere lograr Dios entonces con el sufrimiento? Vamos a la pregunta número 4. Recuerden que habíamos visto también en las oportunidades anteriores de que el sufrimiento de nosotros, lo vuelvo a repetir, tiene propósito. El sufrimiento de los cristianos tiene sentido. El sufrimiento de los cristianos no es en vano. Romanos capítulo 8, versículo 28. Ahora sí, versículo que no sabemos de memoria, ¿cierto? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es difícil para nosotros muchas veces pensar de que perder un ser querido sea algo que le ayude a uno para bien, ¿cierto? Es muy difícil pensar eso. O una enfermedad mortal que llegue a la vida, un mal diagnóstico que le llegue a uno, es difícil para uno pensar en ese aspecto de que eso es algo que sea para algún bien. Pero si la palabra de Dios dice que todo nos ayuda a bien, es porque todo nos ayuda a bien. A los que aman al Señor, por eso siempre lo estoy mencionando en el contexto del cristiano, a los que conforme a su propósito son llamados. Luego la respuesta es, ¿hay un plan para su vida o simplemente está a la deriva? ¿Qué pusieron ahí? Todo tiene un propósito, incluso cuando sufrimos, sí, Darí.
Así es. Exacto, el propósito de él no es nuestra felicidad, no la santificación. Tía Ludari, ¿qué dice? Amén, así es, lo dijo de memoria. Hermana Miriam, así es, excelente. Hermana Ceci, a través de las pruebas el Señor nos ayuda a crecer, exacto. Ustedes recuerdan, o si no lo recuerdan o si no lo saben, se los menciono, el cuento chino del granjero. Había un granjero que era un hombre como muy ecuánime. Le empiezan a suceder ciertas circunstancias y él mantiene una postura. Por ejemplo, resulta que el granjero vivía con su hijo y tenían un caballito, trabajaban ahí en la granja, pero resulta que un día el caballo se le vuela. El medio de trabajo que tenía ahí para su granja se le vuela. Llegan los vecinos, ustedes saben que hay vecinos inoportunos, y le dijeron, qué mala suerte tiene usted, hombre, ¿cómo así que se le vuela el caballito, el único que usted tenía aquí para trabajar aquí en la granja? Y el hombre le responde, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Resulta que pasó una semana y el caballo que se había volado regresó con otros caballos salvajes. Nuevamente llegaron los inoportunos vecinos. ¡Qué buena suerte tiene usted! Mire cómo se le amplió ahora el ganado. La caballeriza ya se le amplió. Y el hombre nuevamente muy ecuánime respondió, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Resulta que pasando los días, el hijo eh, estaba domesticando a estos caballos, porque un caballo salvaje hay que domesticarlo. Y mientras estaba en ese proceso se cayó del caballo y se rompió una pierna. Nuevamente llegaron los vecinos. Vecino, qué mala suerte, ¿cómo así que el hijo suyo, el único que le ayuda aquí en la granja con todos esos trabajos, se rompió la pierna? Qué mala suerte. Y el hombre respondió, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Resulta que un mes después se declaró la guerra allá en el lugar donde ellos estaban, pasó el ejército reclutando a todos los jóvenes que habían en el país y obviamente como su hijo estaba enyesado por el tema de su pierna rota, no se lo llevaron. Y a los vecinos sí se le llevaron los hijos. Vecino, qué buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y es tremendo, amados hermanos, que estas personas, que hay muchas personas que alcanzan este nivel de madurez de saber que las cosas pasan con propósito. Cuanto más nosotros, amados hermanos, como cristianos, no debemos tener siempre la confianza de que cuando pasa alguna circunstancia en nuestra vida es porque Dios la envió. O si no la envió, por lo menos lo permitió. Y si lo permitió es porque tiene propósito. Tiene propósito, amados hermanos. Como dice el dicho popular, no hay mal que por bien no venga. Qué belleza de frase. Es trágico, la voy a repetir para que quede ahí. Es trágico cuando malgastamos nuestro sufrimiento y no lo usamos como una oportunidad para crecer. No lo usamos como una oportunidad para crecer. No desaproveche, amados hermanos, amado hermano, amada hermana, el sufrimiento por el cual usted está pasando. No lo desaproveche.
el Señor tiene propósito ahí. Pídale sabiduría para que le ayude a descubrir cuál es el propósito. Y eso es algo, amados hermanos, que nos va a dar mucha paz y mucha tranquilidad. Vamos a dejar ahí y ya dentro de 8 días, Dios mediante, terminamos la lección número 10. Padre Celestial, Dios soberano y eterno, quiero darte las gracias